Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadator. Hoy tengo el honor, el agrado de recibir a alguien que respeto un montón intelectualmente, lo tengo muy visto en las redes, me encanta su mensaje. Pero presentate vos, Martín, para la gente que no te conozca. Bueno, Martín Ayerbe, argentino, técnico mecánico de máquinas y herramientas, fabriquero, en el Nacional Justicialismo. ¿De dónde sos originariamente? ¿Dónde naciste? Nacido en el barrio de Almagro, Ah, capital. ¿Y ahora dónde estás viviendo? La Matanza. Buen barrio. ¿Qué barrio Matanza? Kilómetro 26. La Fe. Sí. Matanza, Matanza. Matanza del fondo, no Matanza de lo cercano a General Paz. ¿Cómo estás viendo la actualidad en la Argentina? Sobre todo hoy. Hoy me detuve, justo que te iba a entrevistar a vos, me detuve a ver de lo que estaba pasando entre el presidente de la Argentina y el de Estados Unidos con el pedido de un nuevo préstamo, la negativa al préstamo, pero un acuerdo para tener bases militares en el sur de la Argentina y Estados Unidos. Bueno, esto lo venimos planteando hace muchísimos años, décadas, probablemente. Lo que se está haciendo es un loteo geoestratégico de la Argentina. Y en esto, el oficialismo y la oposición, la partidocracia demoliberal, es la que alterna el gobierno, pero sujeta a un interés de la sinarquía internacional, de los poderes indirectos que dominan la Argentina, ¿Qué es de las potencias extranjeras. Sinarquía? ¿Me definís sinarquía? Para la gente que no sepa. La sinarquía son los poderes, de ahí viene, su etimología viene del término griego arqué, que son poderes que, aunque tengan entre sí disputas, tensiones y conflictos o intereses encontrados, actúan como poderes indirectos por encima de la voluntad de los pueblos y de las naciones. No son los poderes nacionales, sino que es la masonería, el sionismo, el liberal capitalismo, la socialdemocracia, el comunismo, etc. Esos poderes en este momento confluyen en general, porque tienen intereses comunes. ¿Cuál es el interés común de la Argentina? Lotearla. Entonces, ¿qué viene ocurriendo? Le han permitido instalar a los ingleses un radar en Tolwyn, Tierra del Fuego. Sí, sí. Nosotros estuvimos allí, yo entré a la estancia, filmé el radar operando, debe ser el único testimonio filmográfico que hay del radar. Y bueno, hicimos una acampe ahí, una vigilia, donde después se congregó un conjunto de patriotas para hacer una denuncia desde el pueblo de lo que está ocurriendo, y eso lo entrega el gobernador Melella del kirchnerismo. Entrega a los ingleses la potestad de instalar un instrumento de guerra, porque ese radar monitorea el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, el pasaje de Drake, y tiene una cobertura en el principal paso oceánico del mundo, del cruce del Atlántico al Pacífico. El paso natural, por fuera del estrecho de Panamá, que es una construcción hecha por el hombre. Bueno, también hay una base de la Unión Europea, también disfrazada bajo un observatorio astronómico. Eso lo tengo visto. Sí. Y una estación espacial china. Ah, eso sí. Todo esto está ubicado en la Patagonia, Sí. en Tierra del Fuego, en Neuquén. Entonces esto nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo. Aquellos que en el gobierno se inclinan, desde los gobiernos argentinos, se inclinan hacia algún poder internacional para recibir apoyo externo, terminan comprometiendo el destino argentino en alianzas que no están plebiscitadas con el pueblo. El pueblo argentino no ha decidido esto. Estas son decisiones de gobierno que se toman en secreto y a espaldas del pueblo argentino. Entonces, esto ya lo planteamos hace tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento los norteamericanos
iban a venir a pedirle a un gobierno argentino, el actual oficialismo, la actual oposición, quien sea, los liberales de Milei y Macri, o el kirchnerismo, la socialdemocracia, le iban a decir los norteamericanos lo siguiente: mire, argentino, usted integra la Organización de Estados Americanos. A su vez, usted ha firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, con el cual, frente a un tipo de agresión externa, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca compromete a las naciones de América del Norte, de América Central y de América del Sur, de todo el continente americano, a ser solidarios con la nación agredida. Se integra en la Junta Interamericana de Defensa. Más allá de que Estados Unidos se haya limpiado el culo con esto en Malvinas 82, ellos lo pueden hacer en apoyo a su madre Inglaterra. ¿Crees que ese lazo nunca se terminó de cortar? No, claro que no. Ahora hace poquito Trump se reunió directamente Pero claro, con el son rey de Inglaterra. anglosajones. Son anglosajones. Y los une una misma idea de Dios, los une una misma idea de imperio, los une una misma idea del capitalismo y los une una misma idea, concepción liberal. Tienen una idea de que Dios te ama y por eso te hace rico. Y si sos pobre es porque Dios no te ama. Calvinistas. Esa es la idea central. Calvinistas. Esa es la idea central de su imperio, de su dominio. Entonces, en esto, hoy los norteamericanos que están diciendo, bueno, los chinos tienen una base y no son americanos, son asiáticos. La Unión Europea también tiene una base y no son americanos, son europeos. Bueno, nosotros que somos americanos queremos que nos traten con la misma condición. ¿Se entiende esto? Así de simple. Bueno, esto así de simple se viene explicando desde hace años. Pero con esta gente no se puede hablar. Es un perdedero de tiempo tratar de hablar con ellos y explicarles esto, porque responden a otros intereses. Entonces están tratando unos de recostarse en el bloque Inglaterra, Estados Unidos, Israel, y los otros están tratando de recostarse en el bloque Inglaterra, Israel, y otros están intentando recostarse en el bloque China, Israel. Hay uno que siempre está presente. Sí, se entiende la situación. Que no son González. Sí. Pero, nunca son Fernández no hay. Pero esta idea tonta de creer que se puede constituir una alianza estratégica con China es de una de las cosas más estúpidas de la geopolítica argentina. Nosotros somos de la doctrina Drago, de la doctrina Calvo, de la doctrina Irigoyen, que es la doctrina de autodeterminación de los pueblos. Allá en el 1900 y pico, en Venezuela, frente al bombardeo del pueblo de La Guaira, cuando un militar venezolano se niega a pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, sufre una agresión internacional por parte de una flota europea. Inglesa era. Bien inglesa. Y en esto interviene la Argentina y Drago derrota al derecho positivo contractual del inglés bajo una doctrina argentina que después se expande por todo el continente, la cual dice: no se puede cobrar una deuda por medio de las armas, porque si no las naciones más poderosas económicamente tratarían de inducir a las naciones más débiles económicamente a tomar empréstitos, a tomar deudas, para luego cobrar las deudas por territorio. Y esto es doctrina nacional argentina. Sí, la doctrina de Drago, de hecho se enseña en la carrera de Derecho, es una de las doctrinas más importantes que se enseñan. Porque es una de las doctrinas más importantes de la Argentina, de todo el continente iberoamericano y del mundo. Sí, hay muchas naciones que aplican este tipo de doctrina, no solamente en América, sino en Asia, en el sudeste asiático, en África. Y esta doctrina está incorporada en las constituciones nacionales de las naciones americanas y también incluso en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces hay un triunfo argentino de calidad intelectual. No solamente les ganamos en el fútbol, les ganamos en el básquet, les ganamos en el tango, les ganamos en el rock, les podemos ganar
tenemos expresiones nuestras que son victoriosas en muchas disciplinas y aspectos. También en el campo del derecho, en la filosofía del derecho. Te escuché hablar recién de... Y en el boxeo ayer la princesita Sí, sí, la vi. la sentó de culo. Sí, la vi. Te escuché hablar también de mucho de religión. Te veo muy... Te convoca lo ecuménico. Se te escucha hablar mucho. Por qué la religión es parte de un elemento constitutivo de liberación nacional para vos? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús. Eso es. Eso es. La fe en nuestro Salvador, en el Cordero de Dios. Pero, Salva el pecado del pero por mundo. eso te digo, como elemento constitutivo del ser nacional está lo religioso. ¿Por Sí. por qué se ha perdido mucho de este tipo de integración Porque en jóvenes? los argentinos somos hispanoamericanos. Los argentinos somos hispanoamericanos. Y la hispanidad es el vehículo, el gran movimiento cultural, el gran vehículo ecuménico en el cual viajan en la hispanidad la filosofía de los griegos, y en esto principalmente Platón y Aristóteles, y muy especialmente la ética areteica de Aristóteles, la ética de las virtudes, la ética de la virtud. Viaja a su vez el derecho romano, la concepción romana del derecho: nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede quitar lo que no dio. También la idea de la persona singular, que tiene lugar en Roma. La idea de potestas y autoritas. Hay quien tiene autoridad, el sabio, pero potestad solo tiene aquel que tiene fuerza de realizar. Y la idea para nosotros de reunir autoritas y potestas en una única figura. Porque en la Argentina los que tienen autoridad no tienen poder. Los que son respetados no tienen poder. Pero los que sí tienen poder, los que tienen potestas, no son respetados. Ni queridos. Entonces, nosotros tenemos que volver a alcanzar un orden en la Argentina de virtud, en el cual el hombre que es respetado en la comunidad sea el hombre al cual la comunidad delegue el poder en la conducción de gobierno. Porque desde allí se edifica en virtud el poder de la comunidad, que esa es la idea del comunitarismo argentino. Esa idea también es una idea de base hispánica, son los cabildos, es la comuna española, el cabildo, la comuna, el municipio. ¿Por qué? Porque a mí me queda, llego caminando. Llego caminando. Entonces, mi conversación con el poder constituido tiene que quedarme a una distancia en que yo llegue caminando. Si no, estoy extrañado del gobierno. Entonces, esa idea comunal también es una idea que viaja. Y la fe de los cristianos. Entonces, eso es la hispanidad. Y eso constituye la raza de los criollos, que es lo que nosotros somos. Que absorbe la concepción de tiempo del indio. Y eso se ve en la Biblia gaucha. Hay una integridad. Hay una integración. Y esa integración se da cuando el gaucho Fierro dice: el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Completamente contraria a la idea de time is money de los anglosajones. Para los anglosajones, tiempo es dinero. Vos fíjate lo distinto que suena, inclusive. El tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. No, Es otra idea. Es otra Porque hay un cosa. sentido de trascendencia que, aunque no lo exprese ese verso, la idea de trascendencia se puede barruntar, se puede adivinar que hay otra idea para el hombre, que es el trascender. Porque nosotros estamos constituidos en la idea de hidalguía, en la idea caballeresca, en la idea del honor, coraje. Y todo eso está en Cervantes, que es como el Martín Fierro. La mayoría no leyó el Quijote, ni tampoco Martín el Fierro. Martín Fierro, pero lo saben.
Sí, siempre algo se Se escucha. sabe. Sí, No, sí. se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe por intuición. Porque no es que se sabe por haberlo estudiado, se sabe por intuición. Porque todos somos un poco fierro y todos somos un poco cruz. De acuerdo a la circunstancia en que la vida nos encuentre. A veces nos toca ser fierro, el perseguido. Y a veces nos toca ser cruz, el perseguidor que se da vuelta. Y que dice, cruz no consiente el delito que se mate así un valiente. Y pasa de perseguidor a gaucho matrero, a perseguido también. Porque está por encima del deber contractual, siendo comisario rural, en el caso de Cruz, por encima de ello hay algo superior, que es el honor, que es el coraje y que es la lealtad. Sí. Entonces, eso hace al hombre argentino. El inglés no lo puede entender, por eso nos combate, porque no nos puede convencer. No puede convencernos que dejemos de ser lo que somos. Igual hay una gran mayoría que está convencida. No, ¿Vos decís que no, Martín? Incluso No. acá en la argentinidad, es esta frase, yo no desprecio tanto al inglés, sino al gaucho que nos vende al inglés. y no al es que nos gaucho. vende al extranjero. Si nos vende el inglés no es gaucho. Pero ese compatriota, ese que se crió conmigo. Es chicharrón, no ese gaucho. claro, pero es ese que se crió conmigo, que fue a la misma escuela que yo, que fuimos al mismo club, Y bueno. que hasta estuvimos en el mismo bar y discutimos las mismas cosas. Y la misma Se formación. dejó tostar en la sartén. Entonces ahora que están diciendo que nos están cocinando a punto rana, ¿no? Que nos ponen en una olla, en agua fría, y nos van calentando de a poco, y sin que nos demos cuenta nos van a terminar hirviendo en nuestro propio caldo. Bueno, ¿Cómo se...? nosotros no queremos ser chicharrón, así que Tal vez la pregunta, vamos a saltar. Tal vez la pregunta es un poco osada, pero ¿cómo se hace para combatir eso? ¿Cómo hago para terminar convenciendo? Porque está bien, a mí no me van a convencer, no van a venir una doctrina cultural. Pero el nacionalismo cultural necesita constituirse en armas para que en armas poder defender. Porque si no va a ser un hecho de resistencia. Y la resistencia ya está. Ya está con la resistencia. Hace 50 años que estamos en el estado de resistencia. Vienen predicando desde la política la resistencia. Hay que resistir la resistencia, la resistencia, la resistencia. Hay que pasar al ataque. Y para pasar al ataque hay que cambiar la moral de la resistencia por la moral de la conquista. Y la moral de la conquista argentina es la moral de la reconquista. Porque nosotros no buscamos conquistar y someter a otro pueblo, otra nación, a otro continente. No, nosotros buscamos restaurar el orden. Y para restaurar el orden, ¿qué significa? Restaurar el orden es Devolverle al gaucho Martín Fierro lo que se le ha quitado. Y lo que se le ha quitado tiene un orden material, que es la condición de vida del argentino, que es tener tierra, que es tener rancho, que es tener familia, que es tener trabajo, pero también una condición de orden espiritual, que es, por encima de todas las cosas, Dios. La patria, que es un don de Dios también. Por debajo de la patria, el pueblo. Por debajo del pueblo, el movimiento. Después del movimiento, los hombres. Pero intercalado en eso está la familia. ¿Por qué? Y porque la célula de organización nacional es la familia argentina. Y desde la familia argentina se puede organizar la comunidad. Y desde la organización de la comunidad existimos como pueblo. Y no como enjambre. Entonces el nacionalismo cultural, nosotros hemos perdido soberanía política. ¿No? 100%. Que es con lo que arrancaste. 100%. Tenemos la instalación de un radar inglés, el enemigo inglés, Ahora bases norteamericanas. ahora quieren instalar una base norteamericana. Ya los norteamericanos están en vaca muerta, porque en los pozos petroleros Sí, tienen- hay militares norteamericanos Están disfrazados de custodiando- obreros petroleros. Y No, no y son son- ningún obrero petrolero, son militares norteamericanos. También hay muchas denuncias, no sé si lo habrás escuchado, hay muchas denuncias de pueblos de la Patagonia, sobre todo de Bariloche, de mochileros del ejército israelí. del ejército israelí. Así es. Entonces, el ejército israelí y el ejército norteamericano ya están en la Patagonia Argentina y en la cordillera de los Andes. Para salir de esta condición hay que pasar de el nacionalismo cultural como fuerza espiritual de organización de la conciencia argentina hacia la organización política del pueblo.
Porque si no tenemos organización política como pueblo, no vamos a poder. Esto no alcanza con el nacionalismo cultural. El nacionalismo cultural es la fuerza inspiradora de nacionalidad, de sentimiento criollo, de enraizamiento del argentino en su tierra. Y el enraizamiento es el enraizamiento del espíritu en la tierra. Para que la circulación sea vertical, hacia arriba y hacia abajo. Desde el anima teluris, desde lo que la tierra inspira en nosotros, hacia lo que nosotros también, por inspiración de la deidad, logramos echar raíz en esta tierra, para que justamente esos valores cristianos, de los cuales los argentinos no solo somos portadores, sino custodios de todo el género humano, sean los valores con los cuales cualquiera pueda reconocer a un argentino por sus actos. Y eso significa poder saber que frente a una gauchada, cualquier persona humana del planeta Tierra, de cualquier latitud, pueblo, raza, religión o credo, diga, ese es un argentino. Porque esa conducta que tiene lo determina como tal. Y eso hace a una nobleza criolla. Esa nobleza argentina, esa nobleza gaucha, esa nobleza criolla, no es por herencia de sangre, títulos nobiliarios, apellidos o escudos de armas, sino que la nobleza aquí entre nosotros se adquiere por realizar actos nobles, porque nosotros la nobleza la realizamos verticalmente de abajo hacia arriba a través de la ética de las virtudes. El hombre, cuando elige la virtud en los actos, la virtud la realiza en el hábito. Al realizarla en el hábito forja el carácter, naturalmente, y al forjar el carácter, el hombre está templado y vuelve a elegir nuevamente en el hábito, ante otra circunstancia, elegir actuar en virtud. Y al actuar en virtud retempla. Bueno, eso lo va haciendo noble. No es que es hijo de. A nosotros ser hijo de no le damos mucha bola. No, porque yo soy el hijo de. No existe. Tomá la escoba para el taller, pibe. Sí, no existe. No, yo soy el sobrino de. Me mandó. Tomá la escoba, pegate una barrida del taller. Después hablamos. No le damos bola nosotros al que viene recomendado porque eso es algo que es un orden sano y limpio de ser argentino. No nos gusta el acomodo. Por eso tanto desprecio del pueblo argentino a la actual dirigencia política. Por eso el pueblo argentino no va a votar. Bueno, también el desprecio por la disposición jerárquica, no solamente en la política, sí, también, sino también en el laburo, incluso le pasa mucho a los docentes. Más que en lo jerárquico, lo que hay es un desprecio. Esto lo decía, recién estábamos hablando con Mayra de los grandes padres de la sociología argentina, ¿no? Sí. De Quesada y de Vialet Macé, estuvimos hablando. De Vialet Macé. ¿De Boela estuvieron hablando? Y del otro que estábamos nombrando, Juan Agustín García. Y con Juan Agustín García que, bueno, todos los que han hecho la historia de la Argentina a través de los hábitos y costumbres del pueblo, no solo de las figuras de los próceres, han dado un tesoro para descubrir, para vernos a nosotros mismos, para reencontrarnos con nosotros mismos. Y una de las cosas que dice, y que es interesante de observar, Juan Agustín García dice que él ve que en el criollo hay cierto desprecio por la ley. Hay como un desprecio natural por la ley. Claro, no por la norma, sino por la ley. No, son dos cosas totalmente distintas. Por el contrato. Porque lo que rechaza es el contractualismo inglés. Contractualismo utilitarista, materialista, nominalista, ateo. Eso rechaza. La ley del juez, la ley de los códigos rechaza la Argentina. No la norma. La norma busca hacerla cumplir. Porque eso se enseña en la casa. Claro, la conformación de nombres. A poner las manos arriba, a poner las manos arriba de la mesa se enseña en la casa. A comer con los cubiertos se enseña en la casa. A pedir permiso, a decir gracias, por favor, perdón. Se enseña en la casa. Lo enseñan mamá y papá, lo enseñan los abuelos. Entonces, la comunidad es la que va haciendo la norma. Pero se destaca el orden natural que nos debe regir porque se implanta algo extraño a nuestro ser, que es el derecho positivo del inglés. Entonces, ¿eso qué da? Y eso da un fruto malo.
porque la raíz nuestra tiene que dar una fronda y un fruto naturalmente nuestro. Pero si lo que hay implantado es otra cosa, si hay un injerto del derecho positivo inglés sobre lo que es lo naturalmente criollo, que tiene que ver con el derecho natural del hombre, se vive mal. Y los argentinos viven extrañados en una patria que sienten que no les pertenece. Es mucho de lo que decía también Jaureche, la de no tenés que acostumbrar la cabeza al sombrero, sino el sombrero a la cabeza. Y bueno. No puedes achicar o agrandar la cabeza dependiendo del sombrero porque viene de afuera, porque es foráneo o porque te cuentan que es mejor, ya sea desde el derecho positivo, el costumbrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese desprecio por la ley es verdad. La ley es tela de araña, en mi ignorancia le explico, no la tema el hombre rico, tampoco el que mande, porque la rompe el bicho grande y solo atrapa a los chicos. ¡Qué memoria! Está en la Biblia gaucha. ¡Qué memoria! Son los versículos sí, pero yo no me acuerdo. No, pero yo no me acuerdo. de un evangelio criollo. Pero yo me lo leí 1000 veces y no me acuerdo, pero ni de onda. Ni los hermanos sean unidos me acuerdo a veces de memoria. Se me pasa. Chesterton decía que la vida es hasta los 40 y que después de los 40 uno lo que hace es el comentario de la vida. Yo estoy haciendo el comentario de la se vida. va a repetir ese gana. Yo ya viví, ya no vivo más. ¿Cuántos ya tenés, Martín? 49. Soy clase 76. Mirá, justito. El último bastión del peronismo. Y yo nací en el 19 de marzo, Claro. 5 días antes del golpe contra Isabel, contra el último gobierno peronista. Claro, por eso te digo. Contra el último gobierno peronista que hubo en la Argentina, que nacionalizó los depósitos bancarios, convirtió a todos los bancos en mandatarias del Banco Central, 100% de encaje, no hay reserva fraccionaria, no hay usura, eso es nacionalizar el crédito y volcar el crédito a la capitalización de la nación, a la capitalización del empresariado nacional, haciéndose de bienes de capital, de máquinas, vehículos, lo que necesitare, tecnología, capitalización. Pero bueno, aparte de Y capitalización del pueblo, el pueblo propietario, de tierra, de vivienda, también de un vehículo, el pueblo propietario. Claro, igual es un llamado a la razón lo que está diciendo, porque realmente fue el último gobierno peronista, porque después la ley de entidades financieras hecha por el gobierno militar sigue hasta hoy en día. O sea, no pasó un gobierno que agarró y dijo, che, no sé si esto está tan copado para lo que es la realización de la economía argentina o la reindustrialización del Los país. liberales que gobiernan ahora están de acuerdo, porque es el mecanismo con el cual roban, porque son siervos de la usura internacional. Milei y toda esta banda, Caputo, Sturzenegger, No, esos en realidad son agentes que responden a los poderes indirectos, a la sinarquía. Y en este caso es la usura internacional. Por eso este mecanismo es el mecanismo con el cual pueden hacer el vaciamiento del país a través del dinero. Pueden vaciar el país a través del dinero. Entonces, piden guita, endeudan la Argentina y queman la guita en la plaza financiera. Y simulan que están tratando de retener y contener el precio y demás. No, es parte del afán. Esto se hace para robar. Esto no es que están tratando de que no sube el dólar para estabilizar la economía y hacen el mayor esfuerzo y entonces esto va a costar miles de millones de dólares y por eso hay que pedir otro préstamo más porque de esta manera van a lograr estabilizar la Argentina. No, es falso eso. Eso es una cortina de humo que lo que oculta es que en realidad este es el mecanismo simple con el cual la usura vacía la nación. Porque lo hacen dentro de la ley, ajustados al derecho. Y está bien que el criollo desconfíe de la ley. Bueno, por eso mismo. Y está bien que el criollo tenga desprecio por la ley. Porque acá no están robando, no están violando la ley, están vaciando la Argentina legalmente. Sí, es que Hay un montón de cosas que se hacen bajo el amparo de la ley desde hace 50 años. Hace 50 años que se vacía la Argentina bajo el amparo de la propia ley. Sí, es que lo que te estoy diciendo, la ley de entidades financieras. Hay gobiernos que han montado centrales termoeléctricas contratando a Siemens y que para la central termoeléctrica, para mantener la garantía de la central, hay que hacer mantenimiento cada 4 años porque si no se pierde la garantía. Cada 4 años hay que intervenir, hacer una parada de mantenimiento y se hace todo el servicio de mantenimiento necesario para poder volver a
arrancar el ciclo nuevamente. Como se hace en la refinería de petróleo, como Sí, se sí, hace se hace en la mayoría de en las las fábricas. plantas Sí, sí, sí. la fábrica de producción de alimentos. En algún momento hay que parar, revisar todo, Que esté todo ok. arreglar y volver vamos. a arrancar. En este tipo de bienes de capital gigantescos que se adquieren en el extranjero de esta manera, vos tenés que cumplir con una garantía y cada 4 años tenés que hacer el servicio técnico. Pero cuando los funcionarios de gobierno, en vez de firmar el mantenimiento cada 4 años, firman un mantenimiento todos los años, Hay algo ahí. Es algo raro. se están tragando 3 y están haciendo 1. Porque eso lo hacen con un contrato, además. Y ese contrato es un contrato que tiene una cláusula, que tiene un seguro de caución y que tiene una garantía. ¿Te das cuenta? Sí, no, Todo está todo el amparo de la ley. Todo el amparo de la ley. De la ley Siempre. argentina, con una compañía clasificadora internacional que además respalda, con una compañía aseguradora de primera línea. Se hace dentro del régimen general. Por eso, este derecho positivo contractual es totalmente inconveniente para la Argentina. ¿Por qué? Porque cualquier criollo se da cuenta de lo que están haciendo y hay todo un aparato legal que esto lo ampara. Cuando a simple vista esto se ve. ¿Y cómo hacemos nosotros para intervenir? Y dentro del derecho positivo del inglés no podemos intervenir. ¿Qué vas a ir con un abogado a hacer una denuncia y te van a decir, pero el contrato es este, querido, está ajustado a contrato? No, pero cara, date cuenta de lo que están haciendo. ¿Se ve? Entonces, por eso el argentino a veces apela al sentido común. Es una apelación desesperada que hace el pueblo. Apela al sentido común como diciendo, pero viejo, ¿no te das cuenta cómo están afanando? Alguien tiene que hacer algo, se nota mucho. Entonces, por eso esto tiene que estar superado. El nacionalismo cultural, nosotros hemos perdido soberanía política, independencia económica y justicia social. La Argentina no es soberana porque el soberano no es el pueblo. Entonces no hay soberanía, ¿por qué? Porque principalmente el pueblo no es soberano. La conducción política no responde a lo que el pueblo quiere. A su vez, en términos jurisdiccionales, la Argentina hace 50 años que todos los gobiernos vienen cediendo soberanía jurisdiccional en los contratos que firman con potencias extranjeras. Sí, sí. Todos y organismos multilaterales, todos. Se firma con sede en Londres, con sede en Nueva York, con sede en cualquier lugar menos la Argentina. Siempre bajo tribunal extranjero. La jurisdicción donde se tiene, ante cualquier conflicto, siempre se decide cesión afuera. de soberanía jurisdiccional. ¿Está bien? Bueno. Todos los gobiernos lo vienen haciendo. Sí, sí, sí. Todos los gobiernos. Lo aclaro bien, porque si no parece que hay unos que sí y unos que no. No, esto lo vienen haciendo todos los gobiernos. Esto lo hizo el gobierno de Alfonsín, esto lo hizo el gobierno de Menem, esto lo hizo el gobierno de Duhalde, esto lo hizo el gobierno de la Rúa, esto lo hizo el gobierno de los Kirchner, esto lo hizo el gobierno de Macri, lo hizo el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner y ahora el gobierno de Milei. Firmando la cesión de soberanía jurisdiccional. Incluso en aquellas cosas que presentan como cosas extraordinarias de su gestión. Y no, porque repatriamos la deuda externa. Concesión de soberanía jurisdiccional. Por eso un juez de Nueva York te embarga en Liberia, Claro. en una colonia africana, te embarga la fragata Libertad. ¿Y quién carajo puso la fragata Libertad de garantía? ¿Qué están enfermos? ¿Tan locos? ¿No se dan cuenta lo que hacen? No, porque en la cesión de soberanía jurisdiccional, lo que se está poniendo como garantía son los bienes de defensa, culturales y patrimoniales de la Argentina. Ahí está. Entonces, No solo eso, hay una simbología también, ¿eh? Cuando intentan sacar de la fragata, también hay algo de simbología. pero detrás. claro que sí. No es azaroso que Pero se claro que intente sí. incautar. Y por eso te amenazan con quedarte con las pocas propiedades que le han quedado a la Argentina en el mundo. Nosotros cuando teníamos Marina Mercante, Elma tenía edificios, tenía dock, tenía galpones, tenía oficinas, tenía de todo. Igual que Aerolíneas Argentinas. Eran embajadurías argentinas en el mundo, que no era a través del servicio exterior de la Cancillería, sino a través de las empresas del Estado empresario argentino.
Y el Estado empresarial argentino, en la figura de la línea marítima, ELMA, y en la figura de aerolíneas, tenía sus propiedades en el mundo. La Argentina tenía en los puertos de Europa, tenía su propio mar. Sí, Y su propia bodega. Y en los aeropuertos. Y tenía propiedades. Entonces, eso también hacía una Argentina grande, donde la Argentina, en París, los argentinos en París, te recibían en su propia casa. ¿Te das cuenta? En su propia casa. Entonces, se podía hacer una reunión con artistas argentinos, y eso que funcionaba también como una agregaduría, por decirlo, cultural y comercial a través de una empresa del Estado. Entonces, se llevaba a los músicos, a los plásticos, a los escritores, y eso todo operaba en un sistema organizado nacional, donde, claro, se veía la figura artística, pero atrás de la figura artística había un respaldo. Estaban los barcos de ELMA, estaban los aviones de aerolínea y todas sus propiedades. Y los obreros que lo operaban. Los transportes que llevaron, querido, a los torinos en Nürburgring en 1969, al desierto verde alemán, donde ganamos la carrera de resistencia más difícil del mundo. Las 84 horas de Nürburgring con los torinos argentinos. La Argentina tenía barcos para transportar y tenía aviones para transportar también. A los autos y a las personas. ¿Te das cuenta lo que una cosa es llegar con los buques argentinos y bajar los torinos con las grúas argentinas en el puerto alemán y bajar una delegación argentina con el avión de aerolínea con la bandera azul y blanca aterrizando y bajando los pilotos argentinos? Eso es una cosa. Otra cosa es vivir de prestado. Entonces esa grandeza nacional requiere de organización política, porque nosotros tenemos que el nacionalismo cultural lo podemos encontrar en el canto del pueblo argentino, en la chacarera, en la samba, en la milonga surera, en el tango, en el chamamé, en la chamarrita, en el loncomeo. Allí está toda la argentinidad. Y esa argentinidad que da sorpresas habitualmente. En el loncomeo, por ejemplo. Sol que se va arrastrando en piedras lajas y turbias corrientes. Entonces, ¿qué es eso? Eso es Río Negro, las bardas del Río Negro. Eso lo compone Verbel. Aguas que van, quieren volver, río arriba del canto sentido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Pero Breaking Bad, una película de falopa, lo pone en primera línea mundial. Y el mundo escuchó eso. Y dice, no, pero es una versión remixada por los Yankees. No, está remixada por Chancha Vía Circuito, que son argentinos. Sí. Que son unos vagos de zona sur que tomaron la canción de Marcelo Verbel, cantada por José Larralde, que es el mejor intérprete de ese canto, y está remixado por unos argentinos que le meten ahí con la maquinita. Y eso viaja a través de Breaking Bad, viaja al mundo. Y es el momento clave de la película, ¿o no? Sí. Y es un momento único. Larralde no cobró. Pobre don José. No le dieron un sope. ¿Te das cuenta de lo que son los yanquis? Con todo este peronismo de Donald Trump y Juan Domingo Biden, que tratan de ganarse el favor de nuestro enemigo. Y no se dan cuenta porque no viven la argentinidad, porque viven mirando al norte. Y entonces están tratando de ver a ver cómo se ganan el favor de Trump o de Biden. Y no ven para acá, no ven que los yanquis no le ganaron una tonelada de guita y no le pusieron un sope a José Larralde. ¿Y vos no pensás que no es un tema que hace a la soberanía argentina? Pero todo esto igual si que... yo estuviera en la presidencia de la nación, inicio la demanda internacional de manera inmediata. Están bajo el amparo de la ley. Pero voy Pero eso es lo que y voy. se las cobro. ¿Sí?
Los japoneses tienen los derechos de Carlos Gardel, querido. Nosotros en la cuarentena Que se le está por vencer ahora, ¿eh? Se le está por vencer, ¿viste? hacíamos Que un programa que llamaba Radio Cuarentena. sí. Y yo musicalizaba con todo nuestro patrimonio argentino. También ponía cosas de otros lados, ponía Black Sabbath, Sí, banco. por supuesto. Sí. Y vos sabés que no podíamos poner en el programa a Carlos Gardel porque los derechos los tienen los japoneses. Entonces, ¿cómo un argentino no puede usar No se puede. parte de su paleta de colores No se puede. nacional para pintar? Pero es lo que te decía recién, están bajo el amparo de la ley. Igual por suerte ya se está por terminar esto, no sé si sabías, pero son 100 años. Los derechos registrados musicales o culturales no pueden durar más de 100 años. Mirá qué lindo numerito igual le pusieron. Hay que esperar Así 100 años que para que... hay que esperar 100 años para poder nosotros usar los Es de temas de loco. Gardel. Entonces, hay que organizar esto políticamente, porque podemos dar muchos más ejemplos, desde el loncomeo que hacen los hermanos Verbel en Neuquén, lo mismo que Jiménez Agüero, que es un bonaerense del sur que va a vivir a Santa Cruz y que mezcla la música del indio, el loncomeo con la milonga surera y hace algo único, hace algo que es único. Y que vos lo escuchás y decís, pero algo me resuena de todo esto. Y ese resonar, ¿qué es? Es la música del Ande. Porque vas a escuchar en la Patagonia Austral, en Santa Cruz, en el río Turbio, o más al sur del Turbio, vas a escuchar en Rosbete, donde están los soldados argentinos más bravos de la patria, haciendo patria en Rosbete. Vas a escuchar una música que te va a tener una reminiscencia en vos, te va a sonar algo. Y ese algo no es norteño, no es que sea jujeño, o que sea salteño, o que sea catamarqueño, sino que es andino. Porque la geografía musical argentina no es solamente norte-sur, No, sí, y montaña y litoral, sino que la propia cordillera tiene una sonoridad, y la sonoridad de la cordillera se extiende en toda la cordillera. La sonoridad de la cordillera está tanto en el norte como en el sur, aunque en el norte haya calor y en el sur haya mucho frío y se viva distinto. Y el régimen de vida también sea distinto, y los alimentos y la expresión cultural sea distinta. Sin embargo, hay algo que está atravesando al norte y al sur y que es la sonoridad del Ande. Y eso se ve en todos los ritmos andinos. Cuando decimos los ritmos andinos estamos hablando siempre del norte en realidad. Porque Verbel en Neuquén o Jiménez Agüero en Santa Cruz son ritmos andinos también. Pero porque hace a esa sonoridad. Todo eso es un tesoro que es imposible de destruir por el enemigo. Lo único que puede pasar es que los argentinos nos olvidemos. El único peligro es que los argentinos nos lleguemos a olvidar de quiénes somos. Porque el enemigo eso no lo puede destruir. Ahora, en el recordar quiénes somos, en el volver a pasar por el corazón, por el res cordis, y el encontrarnos con nosotros, el reencuentro con nosotros mismos en nuestra tradición, ahí está la fuerza del nacionalismo cultural argentino, que puede alcanzar soberanía política, puede sostener esa soberanía política con independencia económica que la consolida, y puede volver a reinar la justicia social como orden vincular de los argentinos. Porque la justicia social no es repartir viandas y dádivas. La justicia social es un orden vincular, es volver a la ley criolla de que Naides es más que Naides. Entonces, si Naides es más que Naides, al que trabaja hay que respetarlo, en el vínculo, en el trato, pero también en la remuneración. Entonces, ese orden no es un orden material, económico, estrictamente. Por supuesto que el salario es económico, pero la base del salario no es una economía. La base del salario es una concepción espiritual del hombre. El que trabaja tiene que ser respetado. Y el que produce y transforma la naturaleza para producir la cultura merece respeto. Pero también formación profesional, instrucción,
También agremiación. Porque los que somos de un oficio tenemos cosas que conversar y tenemos que defender el oficio. Nos tienen que pagar bien por lo que hacemos. Pero también nosotros nos tenemos que capacitar y calificar. Porque además de la capacitación tiene que haber calificación. Tiene que haber un órgano que determine, este sabe y este no sabe. Entonces, capacitación y calificación. Todo esto de los cursitos de capacitación es demagogia política de los gobiernos de turnos a un pueblo sediento de trabajo. El pueblo no va a hacer cursos, el pueblo está buscando laburo y no sabe cómo y dónde encontrarlo. Entonces se anota donde puede. Pero todo este cursilerismo de cursito de esto, cursito del otro, no resuelve el laburo. Y además no hay calificación. No, salen todos iguales, por más que lo hayas hecho perfectamente bien o perfectamente mal, no tenés ningún tipo de práctica, No adquiriste la expertise que se adquiere, por No hay ejemplo, en una orden. fábrica, porque no hay un orden. No hay orden. Entonces, tiene que haber un orden de calificación en el país. Por eso hay que volver al CONET, al Consejo Nacional de Educación Técnica. El Consejo Nacional de Educación Técnica, además de toda la educación formal en la cual se preparan a los jóvenes argentinos para el trabajo, también califica a los intuitivos. Porque hay quien no tiene el título, pero es idóneo. Entonces, ¿qué hay? Hay quien tiene el título de idóneo, aunque no haya pasado por la escuela. No, bueno, pasa mucho en los talleres. Un tipo que realmente capaz que no pasó por una escuela técnica, pero laburó 2 veces y agarró una fresadora y dice, no, flaco, estoy hace 7 años laburando con la fresadora. Fíjate. ¿Te pensás que tengo que hacer todo de vuelta a la escuela técnica como para poder usarla? Fíjate el buen criterio argentino y Sobre la intuición y la destreza, que valorando, justipreciando la destreza, la intuición argentina dice, está bien, no fue a la escuela, pero hay que calificarlo donde corresponde y tiene que estar en el lugar que corresponde que esté, aunque no tenga el título. Y hay que pagarle bien igual. Porque no puede ser solamente que se pague el título. Claro, pero a eso Nosotros hemos caído en este curro del puntaje docente, donde los docentes tienen que pagar para tener laburo. Porque en definitiva, para la vida del laburante, del docente, del profesor, del maestro, de escuela, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, en el régimen del laburante, ¿cuál es? La superestructura que dice el poder jerárquico, ¿no? Porque hay que calificar y hay que mantener en una formación permanente al docente, porque el docente tiene que estar actualizado en su conocimiento. Todo un chamullo. Si lo único, los cursos que dan mayor puntaje son los de educación sexual integral. Entonces hay que someterse a la ideología de sexualización de los niños para tener laburo. Es demoníaco. porque no hay cursos sobre la idoneidad. Los de ciencias exactas, ¿dónde encajan? Los que enseñan física, química, matemáticas, mecánica de los fluidos, hidráulica, resistencia de materiales, siderurgia, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer con la educación sexual integral, querido? ¿Se la van a meter en dónde? ¿Te das cuenta? Entonces todo esto es ideología dentro del sistema educativo. Y nosotros tenemos que defender 3 instituciones que son muy importantes. La familia, la escuela y la industria. En la familia se instruye en los valores, en los principios y en las normas. En la escuela se Educa en los valores nacionales y se prepara para el trabajo. Y en la industria el hombre adquiere el sustento, los medios de vida. En el trabajo el hombre adquiere los medios de vida, adquiere lo necesario para vivir. Entonces esas 3 instituciones de la Argentina son las que nosotros tenemos que poner más fuerza en su defensa, en la familia, en la escuela y en el trabajo, en el régimen de trabajo, porque en el régimen de trabajo es un régimen de trabajo que es un régimen colectivo, casi nadie trabaja solo.
No, es organizativo, además, es organizativo, es Y constitutivo de la sociedad. la industria se hace de a muchos. No, es imposible, Entonces, a uno solo no. entonces, ¿qué es? Bueno, ahí vos tenés comunidad también, que es comunidad productiva. Es comunidad productiva. Se habla de la comunidad educativa. ¿Y la comunidad productiva? Bueno, entonces, nosotros ahí tenemos que observar bien porque con la vuelta del CONET nosotros rompemos este régimen actual, que es un régimen ideológico que ha tomado la escuela para bajar la tasa de natalidad en la Argentina, alentando el aborto, alentando la vasectomía de los jóvenes varones argentinos y lo que Kissinger en el informe 200 dijo el sexo seguro. El sexo seguro significa no reproducirse. Sí. Cualquier tipo de práctica sexual que no ponga en peligro la reproducción. O sea, que no sea entre varón y mujer. Sí, son unos chicos que la CIA, esto no es que estamos inventando, que eso Pero eso es respuesta que algún día sería lindo que hables con la Vasca Cortaberría sobre este tema porque es la que lo domina bien. Doy el título y nada más, que es la defensa que realiza la delegación argentina en la conferencia de poblamiento en 1974, en Bruselas, si mal no recuerdo, en Bucarest, donde Jambi, el ministro del Interior de Perón, va y defiende la posición argentina con respecto a el poblamiento y la natalidad. Y sobre la posición soberana argentina, a favor del poblamiento, de la natalidad y el derecho soberano de las naciones, de la afirmación de las propias naciones a autodeterminarse, Kissinger escribe el informe 200 para rebatir la posición argentina, porque la Argentina arrastró tras de sí a toda América y a todo el tercer mundo. Claro. Toda la tercera posición, todo el continente americano, toda la tercera posición y todo el tercer mundo, la Argentina la arrastró tras de sí. Esto fue 74. 74. Claro, el archivo de Kissinger fue 78 casi. 77. No, inmediatamente. ¿Sí? Inmediatamente. Entonces, esto es un tema para que algún día lo puedan conversar. Yo no me extiendo más que esto. Porque hay que observar, con respecto a lo que antes estábamos hablando de el último gobierno peronista. Sí. ¿Qué se enseña? La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Sí. ¿Qué nos enseña? La 20.520, que es la de nacionalización de los depósitos de Perón e Isabel. Porque lo que la izquierda hace y el pensamiento izquierdizante de la socialdemocracia y del progresismo vive en la permanente denuncia para agotar al pueblo en la denuncia. Si la denuncia no tiene pronta resolución, queda como un sedimento de frustración. Sí, eso es lo que tiene. Sí. Capas Sí, y sí. capas y capas y capas de frustración social Sí, en la eso es Argentina. verdad. Te desvaloriza, Entonces la gente dice, te desvaloriza un montón. si yo no salgo acá, a Rivadavia, estamos en Ciudadela, Sí, barrio verdad, sí. Si yo no salgo acá a Rivadavia y prendo fuego un par de neumáticos y una bolsa de basura, acá no viene nadie. ¿Por qué? Porque no hay canales comunitarios para que pueda subir hacia arriba la propuesta y la protesta. Entonces, como no hay circulación de la protesta y de la propuesta, están cortados los vasos comunicantes, se rompió el orden vertical. ¿Y qué dice el poder? La socialdemocracia, el progresismo y la izquierda. No, que hay que armar la horizontalidad. Ese es el verso que nos metieron a nosotros en el 2000. El verso de la horizontalidad. En vez de constituir el orden vertical para derogar el actual Estado de Derecho e instaurar el Estado total de justicia a través de un gobierno del pueblo, no. Armate la horizontalidad. Así te armas una paralela de abajo. Bueno. Pero ¿cómo luchas? La posta, ¿cómo luchas con esto? El sistema está armado así. Realmente está armado así. Comparto con vos. ¿Cómo hacemos para lo que estamos por fuera o queremos entrar al sistema sin demasiados recursos o herramientas? A través de las organizaciones libres del pueblo, construyendo la nueva verticalidad de las organizaciones libres del pueblo, que es la que ha sido derogada con el golpe del 24 de marzo del 76. Porque nosotros hasta el 74, en el modelo argentino para el proyecto nacional, que lanza Perón el 1 de mayo del 74, está contemplada la constitución del Consejo Superior de Conducción de Gobierno,
en el cual las organizaciones libres del pueblo van armando el modelo argentino, van dictando las iniciativas, los planes de gobierno, las propuestas, la ley incluso, y eso va constituyendo el nuevo Estado social, el nuevo Estado comunitario argentino. Estado comunitario que intentó Perón y Evita en la década del 50. Evita con la Constitución del Chaco, en el 51. La Constitución del Chaco, que era territorio nacional y que pasó a ser provincia, bueno, la Constitución era del doble voto. Votaban 15 diputados, se votaban por los partidos políticos y se votaban 15 diputados por las organizaciones libres del pueblo. Sí. Entonces ahí que estaban los gremios. Y todo lo que fuera organización libre, colegios profesionales, asociaciones, etc. Clubes. Todo. Entonces, ya hay un ejemplo claro y la instauración de un modelo comunitario argentino, que es la verdadera doctrina nacional del comunitarismo argentino, en el 51, que es superior que la Constitución del 49. Porque la Sí, la fue derogada por la 55, claro. Pero la Constitución del 49 todavía está bajo el régimen partidocrático demoliberal. En cambio, ya la Constitución del Chaco hace el cambio para salir de la partidocracia demoliberal. Le quita el monopolio a los partidos políticos y aparece el Estado comunitario a través de la elección de los diputados unicameral. Claro, pero, sí, entiendo. Pero por eso te digo, hoy el marco está hecho de otra manera. ¿Cómo le entramos ahí? Obviamente con la organización libre del pueblo. Vamos a militar al club, vamos a militar al bar, Vamos a meterle por todos lados. Pero mientras tanto, ¿cómo hacemos para meternos? Y hay Esto es que lo que voy. constituir. Porque ¿cómo Nosotros- hacemos para, dentro de la partidocracia demoliberal, que la comparto con vos, pero tenemos que también aprender, creería yo, a jugar con las herramientas que nos dan. Y si nos invitan a jugar a su cancha, ir a jugar a su cancha y ganarles en su cancha. Bueno, por eso el nacionalismo cultural argentino está constituido de nuestra música, de nuestra poesía, de nuestra plástica, de toda la expresión Que llamamos cultura, pero cultura no es solamente la obra del artista, ¿no? Sino también cultura es cuando el tornero de un hierro bruto hace una pieza de uso mecánico, o cuando una madre enseña una manualidad para enseñar a comer a una criatura con un tenedor. Y también esa misma madre o la abuela cuando prepara los alimentos que hacen a una parte importantísima de nuestra cultura, nuestros alimentos. Sí, sí. Claro, como es algo de todos los días, Sí, la gente lo pasa parece que no fuera, pero la manera de alimentarnos y el rito diario, ese humilde rito diario de preparar los alimentos en casa y de mantenerlos ajustados a la tradición, bueno, es un desafío diario que las familias realizan para mantenerse ajustado a que las cosas se hacen bien. ¿Y cómo se hacen bien? Como las hacían las abuelas. Entonces ahí también está. Esa fuerza del pueblo es una fuerza que está viva. No está todo perdido ni está todo muerto, sino que lo que el pueblo se está apartando es del régimen partidocrático y por eso no va a votar. Lo demás el pueblo lo sigue haciendo. Lo que nosotros necesitamos es la conciencia de nuestra propia tradición. Si nosotros no sabemos que en la Constitución del Chaco del 51 había el doble voto y estaban las organizaciones libres del pueblo, con su propio padrón, poniendo sus propios representantes y entrando por una vía que no es el partido político, sino que es otra vía, ¿eso qué nos permite? Bueno, que ahora ya tengamos redactada la ley Vuela, que Alberto Vuela se dedicó a esto toda su vida, a la doctrina nacional y al comunitarismo argentino. Invitamos a aquellos que no lo leyeron o no lo escucharon. A leerlo Hay al muchos, viejo. además, no solamente, viste que está medio perdida la cultura de la lectura para los pibes, hay muchos videos en YouTube muy interesantes sobre Alberto Vuela. Porque es un gran conversador. Sí, realmente. Es un gaucho conversador. Muy- Entonces, da consejos. ¿Cuál es su herencia? Además, lo que tiene eso, tiene un vocabulario muy ameno, a pesar de ser un gran intelectual, como para que cualquiera agarre, lo escuche y diga, che, este chabón está hablando de algo que me convoca. Es que eso está dado por su intención, porque domina perfectamente el griego antiguo y utiliza muchas veces las raíces de las palabras Sí, la epistemología de la palabra la usa. del griego o del latín, aquello que viene de Grecia o Sí, aquello sí, que sí, venga sí, de sí. Roma, pero Vuela lo explica, pero lo explica con una intención que hace que sea fácil. El problema son estos leídos que se hacen los que
son personalidades importantes y se hacen los que hablan en difícil y que son difíciles, que nadie entiende nada. Entonces, claro. Si te están hablando difícil, te están cagando, Martín. Si te por están las hablando dudas, difícil. claro, como no se entiende, debe saber. Nah, te están cagando. No, no sabe nada. Entonces, en esto, bueno, el próximo domingo, 5 de octubre, Sí. hacemos el Campeonato Nacional de Taba. ¿Dónde? En Atalaya, partido de Magdalena. En la estación de trenes de Atalaya, en la terminal de tren de Atalaya, partido de Magdalena. Ahí hacemos el Campeonato Nacional de Taba. Vengan temprano, a la mañana, a las 10 de la mañana. Se juega la taba, comemos algo, ¿Pitalea? se cantan algunas cosas criollas y pasamos. Y bueno, para los chicos también el lanzamiento de boleadoras y otras cosas con las cuales los pibes se divierten y aprenden. Y bueno, así que vengan el 5 de octubre al campeonato de taba. Se hace todos los primeros domingos de octubre de todos los años. Así que vamos a estar tabeando. Antes de que te vayas, quiero una última pregunta, que es sobre todo sobre esto, ¿cómo hacemos para convocar a los pibes? ¿Cómo te llevas con esta idea de que me pasa, incluso a mí, no teniendo la llegada que tenés vos, pero donde uno va a militar, donde uno habla, donde uno intenta conversar sobre el peronismo está viejo, está vetusto. Si vos querés convocar a alguien que está por fuera de la política, no le tenés que hablar de peronismo. Tenés como que medio enmascararlo o maquillarlo, porque como si fuera Que un votante o un compañero de laburo es un venado, que vos lo tenés que cazar y si le mostrás el peronismo se asusta y se va. ¿Cómo te llevas con esta idea de que yo me imagino que lo habrás escuchado más de una vez? Sí, me lo han propuesto, claro, por eso te digo. Proponiendo a diario. Me dicen que no hable de Perón y esto se responde así. Después me van a pedir que no hable de Irigoyen, porque dicen que le escribí en el diario y que es un asesino de obrero. Leyendas negras hay muchas. Después me van a decir que niegue a Juan Manuel de Rosas por la leyenda roja sobre él, de que es un tirano sangriento. Después me van a decir que lo niega el general San Martín, porque respondía al plan Maylan. Bueno, entonces con eso lo mismo con Roca, que estuvimos hablando hace un rato. No, porque Roca es un genocida. Y si nosotros miramos los hombres de Roca, Vialet Macé, el teniente coronel Riccieri, el perito Moreno, y tantos otros más que estuvieron con él, Sáenz Peña, tantos otros más que estuvieron con él. Entonces, en los hombres que rodearon a Roca se observa una generación y también que se observa una calidad y un sentido nacional. Sí, bueno, entonces, cuando dejemos de nombrar a todo, a la línea nacional, el inglés va a aplaudir porque vamos a estar finalmente vaciados de nosotros mismos. Lo que tenemos que observar es que hoy que conversamos sobre cuestiones vinculadas a la tradición argentina, al nacionalismo cultural, hay una fuerza que trata de apagar la memoria sobre Perón y que trata de crear una leyenda negra sobre Perón con mentiras a designio para borrar a Perón de nuestra mente. Y borrar a Perón de nuestra mente es borrar también a Evita de nuestra mente. El progresismo, ¿qué trata de hacer? Trata de sustituir a Perón por Evita. Lo trata de ocultar a Perón y mostrar a Evita. Y eso es un servifronte. Es inseparable uno del otro. Y Perón es la conducción estratégica y Evita es la conducción táctica. Porque lo que hay que observar también y reflexionar adentro del nacionaljusticialismo es que Evita estaba armando el Estado comunitario argentino. Por eso Evita en el 22 de agosto, en el Cabildo Abierto, cuando la CGT le pide que integre la fórmula, Eva se ve sorprendida y Perón también. Y Evita dice no. Y hay que pensarlo eso. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía que Evita fuera? Porque son cosas que estamos pensando ahora, no es que esto lo sabemos desde hace 40 años, lo estamos pensando ahora. Por supuesto que hay peronólogos que se la saben todas, pero bueno, allá ellos que se la saben todas, nosotros no sabemos nada. Pero nos interesa, somos curiosos y queremos ganar. Entonces, no que nos den el título de saberlo todo. Entonces hay que observar de qué sentido tenía que Eva fuera la presidencia del Senado.
Claro, no está, ¿Para estaría qué? fuera, claro. Cuando Eva estaba armando el Estado comunitario nuevo que iba a sustituir el Estado liberal burgués. Pero esto está tan atrás en el tiempo que pensar en la sustitución del Estado liberal burgués que hoy rige en la Argentina por el Estado comunitario, hoy es impensado. Es la idea de un loco. ¿Dónde hay cabida para hablar estos temas? No, no. Acá. ¿Y en dónde más? ¿En qué otro lugar hay cabida para hablar de esto? Para tomarse unos minutos y poder pensar esto. ¿Por qué? Y no, porque la gente va a cambiar de canal. Si se ponen a hablar de eso, va a cambiar de canal. No, Mejor no. hablemos del último préstamo de Milei con el Fondo Monetario. Pero esa peli ya la vimos 1000 veces, querido. La vimos con Cavallo, la vimos con Martínez de O, la vimos 1000 veces. Además son los mismos. Sturzenegger y Caputo son los mismos que estaban con Macri. Y están de toda la vida estos tipos. Los mismos que estaban de la Rúa. Y atrás de esto está la Fundación Mediterránea, hermano. Y atrás de esto está la usura internacional. Entonces, el asunto es, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poder darnos el tiempo, los minutos, las horas que sean necesarias, para que estos temas se puedan conversar. Y nosotros que somos además propagadores, propaladores de estas ideas, tenemos que expresar los dones que Dios nos da. Si Dios nos da el don de comunicar, el de predicar, lo tenemos que hacer. Porque Alberto Huela esto lo hace ¿cuánto? Toda la vida lo hizo. Hace 70 años que está haciendo esto. ¿Y cuántos conocen a Alberto Huela? Ahora, si nosotros no lo predicamos, no lo llevamos al conocimiento de los demás, no estaríamos cumpliendo con una máxima criolla, que es aquella que dice: moneda que está en la mano quizás se pueda guardar, moneda que está en el alma se pierde si no se da. Entonces está en nosotros, que aquello que nosotros consideramos un tesoro de argentino, que está en el corazón de los argentinos, lo compartir con otro. Porque de esa manera se arma el movimiento nacional. El movimiento nacional no lo van a armar las estructuras. El movimiento nacional lo va a armar el pueblo argentino. Y el pueblo argentino lo va a armar también recordando quién es y hablando sinceramente. Y diciéndonos las cosas tal cual son. Por eso, no solamente la reivindicación de la figura de Perón, porque a Perón se le usa para de todo. Y se le usa también para las peores cosas, a Perón. Entonces, hay que sumergirse en las ideas. Y hay que tener el corazón dispuesto para que entre el espíritu. Para que el espíritu domine el alma. Porque si no vivimos siempre en el estado de temor y temblor que nos lleva a la desesperación. Y en el estado de desesperación se entrega el alma. No, eso sí. Se pacta, No. se pacta con el diablo. Entonces, ¿cómo se puede salir del estado de desesperación? Mediante un salto de fe. Y ese salto de fe es lanzarse al mundo en una fe. Y conocer, porque no es solamente una fe ciega, sino estar en el episteme. Estar o no estar en el episteme. Conocer o no conocer. Dominar el tema o no dominarlo. No es lo mismo. No es tener opinión. No es la doxa, la opinión. Porque no, yo creo. No. ¿Qué carajo importa? No, Yo opino tal cosa. ¿Y eso qué relevancia? No tiene No. la opinión de nosotros no tiene ninguna importancia. Si estamos ajustados en el episteme, si estamos ajustados en el conocer, si estamos... Ahí sí. Porque de esa manera lo que se da es un vínculo que es sano y que tiene buena intención, que busca el bien común. Entonces, por eso hay que contar las cosas. Yo el otro día que estaba fiscalizando la elección, hablé con un pibe de la Libertad Avanza. Un pibe joven de 20 y pico. Bueno, el pibe muy amable y muy dispuesto y... Bueno, un buen pibe argentino. Entonces en un momento se da la conversa, mientras estábamos esperando para reponer boletas y eso, y le digo al pibe, le digo, mira, yo soy nacional justicialista, yo soy de General Perón. Digo, no soy kirchnerista, soy de Perón. Así que te quiero dejar algo para que vos lo tomes en cuenta. Entonces le expliqué cómo Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y cómo pasa del experimento de Richter en la isla del Huemul a la intervención de Balseiro y su equipo
y del camino de la fusión hacia la fisión, la leyenda negra que hay sobre eso también, de que Perón fue estafado y toda una cantidad de cosas, bueno, sino, y cómo hoy las naciones del mundo, además de la fisión, también están en la fusión, porque no abandonan la investigación de alcanzar la fusión en algún momento, y siguen poniendo una tonelada de guita en eso. Ahora, facturan con la fisión, ¿no? Facturan con la fisión, descomponen el átomo para hacer energía, y con la energía esa que venden, invierten en lo otro, y en investigación, en radioisótopos, en todo lo que se utiliza en la energía nuclear. Pero no se abandona lo otro. Los yanquis no abandonaron, los franceses no abandonaron, los japoneses, los chinos están en eso. Están anunciando que ya prendieron un sol. Propaganda china. Pero no importa, lo que quiero decir es, le explico esto al pibe, porque tiene 20 años, y le digo, vos tenés tu idea, pero no te olvides que hubo otros argentinos antes que vos, antes que nosotros aquí, que hicieron grande a esta nación, y con los cuales uno puede coincidir más o menos en su idea. Yo soy de Perón, no soy de Carlos Pellegrini, o de Sáenz Peña, pero esos fueron buenos presidentes argentinos. Y hubo otros hombres como Drago, como Calvo, que podemos decir son conservadores populares, que son anteriores a la idea del comunitarismo de Perón. Sí. Pero son buenos hombres argentinos. Y hay que tener respeto por ellos. Entonces, esta conversación tiene que ser así, porque nosotros tenemos que terminar con la división que han generado por abajo los que crearon la grieta. La grieta no le pertenece al pueblo argentino. Está inducida por la partidocracia demoliberal. La partidocracia demoliberal, para poder ocultar la contradicción de liberación o dependencia, para poder ocultar la idea de liberación o dependencia, de patria o imperio, necesita confundir para que el asunto es un problema entre dos facciones interiores de la Argentina. En vez de unir a los argentinos por la liberación contra la dependencia, buscan crear una grieta que divida a los argentinos. Y eso responde a la sinergia internacional. Entonces, el ejemplo más claro, para sumarte a esto, el ejemplo más claro creo que es Malvinas. Malvinas, creer que es una lucha o una conquista, o yo qué sé, bueno, en Malvinas no había energía en medio de los 70 y puso una base de YPF para darle energías en Malvinas, Perón. Entonces, estas cosas no se cuentan, y te dicen, bueno, la lucha de Malvinas es media peronista, y yo como no soy peronista, no voy a reivindicar Malvinas. Bueno, la causa Malvinas es una causa de todos los argentinos, es una causa que une a todos los argentinos, y tenemos que nosotros, así como la causa de Malvinas une a los argentinos, cuando nosotros ponemos el ejemplo de que el ejército argentino es aquel que creó las industrias estratégicas de la nación, como es el petróleo con Mosconi e Irigoyen, y como es la siderurgia con Savio y Perón, es el ejército argentino el que crea el petróleo argentino y la siderurgia argentina. Porque el petróleo es el que permite la independencia económica del país porque domina la energía. Y eso se completa con la industria siderúrgica. Bajo, ¿qué decía Irigoyen? ¿Qué decía Mosconi? Entregar el petróleo es lo mismo que entregar la bandera. Por eso hay que crear una petrolera estatal, una empresa estatal de petróleo. ¿Y qué decía Savio? Sin acero seremos siempre vasallos. El acero será la columna vertebral del proceso de industrialización nacional. Es lo mismo, es el arquetipo que a lo largo del tiempo se mantiene inmutable. Cambia la carnadura, porque los hombres pasan, los hombres pasamos. Pero lo que está encarnado es la figura arquetípica de nacionalidad, que son los argentinos que en la preferencia por nosotros mismos crean las gestas nacionales. No había antecedentes de crear una empresa de petróleo. Hay internacionales. Lo hicieron desde la nada. Pero internacionales, Mosconi no es que agarró y fue a Uruguay y les dijo, che, ustedes me tienen que dar el petróleo, miren, tengo una idea para que... Para independizarse. Le enseña a los uruguayos. Le enseña a los uruguayos, a los bolivianos, a los mexicanos, a las araucanas. Eso pasa acá en Argentina, Mosconi argentino. Eso es lo que, ese es el concepto, creo que, de ser nacional del que hablabas, el de gauchada, el de tener una ética a la hora de accionar, una moral que está detrás. Yo no me lo imagino a Napoleón diciéndole, che, muchacho,
Los independizos tomen, organícense. Por eso lo importante, la conversación entre argentinos, para poder llegar, vos haces hincapié en la juventud, ¿no? Y cómo le hablamos nosotros a los jóvenes. Como se les habló siempre, como nos hablaron nuestros viejos a nosotros, como nos hablaron los abuelos, como siempre se hizo. Siempre va a haber entre las generaciones fricciones. Sí, hay una distancia. Porque lo peor que ha pasado es esta cultura de los padres amigos de sus hijos, No. que se visten igual. Iban a tomar cerveza juntos. Iban al baile con el hijo. No, querido. Eso es como el colecho. Eso no va. No. Los chicos con los chicos. Los grandes con los grandes. Y a tal hora los chicos tienen que venir a casa. O se los va a buscar. Sí, pero Como nos criaron a nosotros, querido. Sí, pero hay una pérdida en el medio. Hay una pérdida en el medio. Siempre va a haber fricciones entre las generaciones. No hay que tratar de que no exista la fricción. Porque siempre tu abuelo o tu viejo te pegó una cagada en algún momento. Claro, pero mi pregunta no es esa. Entonces nosotros no tenemos que tratar de quedar bien con los pibes. Nada, Porque ni eso es pedo. un acto de demagogia que al pibe lo confunde y le hace daño además. No, además se pierde la escala de jerarquización de la que estamos hablando. Ya Se sea pierde de la la sociedad. jerarquía. Eso se pierde Se totalmente. pierde el orden vertical y la jerarquía. No se pierde el orden jerárquico. Y siendo en la familia, después eso se traslada, por ejemplo, a los Y docentes si o no a la se escuela. aprende el orden jerárquico, que es lo más fácil de aprender. El orden jerárquico es el más fácil de aprender. ¿Qué son? Las tiras. Mientras más tira. El que tiene más tira, manda. Manda. ¿Este qué es? Este es cabo, sargento, teniente, capitán, General. mayor, coronel, general. Las tiras. Pero el que no puede aprender la jerarquía no va a poder comprender el rango. La jerarquía se puede claro. aprender. El rango solo se comprende. Requiere de inteligencia. Una cosa es mandar. Entonces, en el rango vos qué te encontrás. En el rango vos podés encontrar la diferencia entre potestas y autoritas. Porque potestad da la jineta, da las tiras, da ese orden jerárquico. Pero autoridad da el rango. La autoridad está vinculada al rango. Es de determinado rango. Hay hombres que son excepcionales. Entonces vos decís, este está en otro rango. No es solamente que es capitán, es teniente, es coronel o es cabo. Hay rango. Y el rango solo se comprende. Pero para comprender el rango hay que primero educarse en el orden jerárquico. Si no, no se va a llegar nunca. Si no, ¿cómo lo va a poder comprender? Porque solamente de ahí se puede comprender la autoridad. Si no, uno vive de punta, como vivíamos nosotros cuando éramos pibes, cuando éramos adolescentes. Si vivíamos de punta contra la autoridad nosotros. Yo viví de punta toda la escuela fábrica, querido. Yo fui a la escuela fábrica y vivía de punta contra la autoridad. Pero si yo no tenía un contorno de autoridad, un borde, un límite, mi rebeldía era insensata. ¿A dónde me iba a llevar? No, irracional. En cambio, el contorno de autoridad del borde, que la escuela fábrica te da, el orden militar que la escuela fábrica tiene, te va poniendo en caja. Y te va educando porque vos tenés que rebuscártela más para tener razón. Entonces, el régimen es este. Y vos tenés que rebuscártela como para tener razón, ganarte el respeto. Pará, pero ahí es donde se genera también la intuición de que decías vos que se forma en este tipo de lugares. ¿Viste? Mirá, yo te doy un ejemplo, y ya vamos cerrando, pero te doy un ejemplo. Recuerdo la primera vez que con esto decíamos que, claro, fuimos criados, yo tengo 33, soy más chico, pero creo que es de la última generación donde te cagaban bien a pedos en tu casa si te mandabas una cagada. Así es. Recuerdo la primera vez que mi viejo le llegó una citación de que le había contestado mal a una maestra. Creo que fue de las enseñanzas más grandes que tuve. Mi padre, pues no es como ahora, si la maestra agarra y te dice, su hijo es un boludo, mi viejo va a decirle, tiene razón y quiero saber cómo llegó a ese razonamiento. El problema es saber cómo ella se enteró. Claro. Vos tuviste un comportamiento malo. El llegar a mi casa y que mi viejo me agarre y me diga, ¿a vos te parece faltar el respeto a la autoridad? Si vos hoy te formás así, imagínate lo que vas a hacer el día de mañana. Porque si No vos van a poder trabajar. a eso me dice, y mirá esto, Martín, que es, si vos no respetás la autoridad hoy, imagínate lo que va a hacer el día de mañana cuando tengas que trabajar. No sé qué habrá visto mi viejo en mis ojos, porque le agrego sin que yo dije una palabra, digo, y vos no vas a creer que siendo jefe vas a tratar así a alguien, porque si tratás así a la autoridad, cuando vos seas jefe,
¿cómo vas a tratar a alguien que está por debajo tuyo? Fíjate que estás haciendo Una cosa mal. Espero que esto sea un error y que no sea una conducta que atraviese el tiempo. Respete al mandar y respete al ser mandado. Respetar y ser callado son las armas del que sabe. Todo eso que es la herencia para un hijo gaucho, que nos fueron dando nuestros padres, nuestros abuelos y todos los artistas nacionales, todos los grandes creadores de nacionalidad, en donde están todos juntos en ese campo, porque en ese cielo todos ellos viven. José Larralde con el general Perón, con Mosconi, con Jiménez Agüero, con Yupanqui. No importa la ideología política de si Yupanqui era de izquierda, Larralde es radical, Perón es peronista, o eso no tiene ninguna relevancia, sino que hay algo que constituye el ser nacional y que está dictado por todos ellos, que incluso pueden tener posiciones distintas o contradictas entre sí. Pero todo eso hace a la nacionalidad, todo eso constituye el continente del nacionalismo cultural. Ese continente se expresa en el modelo argentino para el proyecto nacional. Y en el modelo argentino para el proyecto nacional nosotros tenemos que reemplazar la agresión por la idea. Porque la idea tiene que ser la única arma de lucha entre argentinos. Porque para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. En ese continente donde hay que convocar, vos me preguntás, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a los jóvenes? ¿Cómo nos vamos a organizar? Todo esto que genera el temor y el temblor en el cual se vive y que llega al estado de desesperación, a veces incluso en la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, hay cómo hacerlo. El cómo hacerlo es edificar el modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino no es un texto de actualización doctrinaria del general Perón o un libro más de lo que escribió. Es la última misión que nos encomendó, que es, bajo la idea de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y que la idea tiene que reemplazar a la agresión, tenemos que ir a un encuentro nacional. Ese encuentro nacional tiene que ir dictando qué significa ser argentino y cuál debe ser para nosotros la forma de gobierno que esté determinada por una doctrina nacional que viene de una cultura de argentinos. Entonces, en ese sentido, esa reunión de argentinos es una reunión actual, no es una reunión del pasado. No. Pero todos tienen ancestros. Sí. Y todos somos parte de la tradición a través de nuestros ancestros. En ese continente de unidad nacional es donde nosotros tenemos que reunir. Porque adentro del modelo argentino se tiene que determinar con sensatez y con sentimiento, se tiene que determinar cuáles son los elementos que constituyen la Argentina. Aquello que no es constitutivo de la nacionalidad, lo dejamos afuera para otro tema. Porque ahí se tiene que determinar la conducción de gobierno, no en el sentido de elegir las autoridades, sino el tipo de forma orgánica de conducción del país, que es el comunitarismo basado en las organizaciones libres del pueblo como factores concurrentes al Estado. Nosotros determinamos bien qué hay. Gobierno, Estado y pueblo libremente organizado. El gobierno es centralizado, para eso se lo elige. Porque no puede haber un gobierno no centralizado. El gobierno tiene que estar centralizado porque si no hay hierarquía. Hay 2, 3 o más poderes que están en pugna en el gobierno. Entonces el poder tiene que ser uno. Para eso se elige. Si no estamos todo el día en la boludez esa de la discusión de que la Argentina es muy presidencialista y que tendríamos que ir a un régimen legislativo como en Europa. ¡No! Porque no se puede poner la cabeza del caudillo en un régimen legislativo a la europea. Y el problema nuestro es ancestral, es mitológico. Es reencontrar la cabeza del caudillo y volverla a ponerla en el cuerpo del pueblo. Es un problema metafísico de los argentinos. Tiene más que ver con Leopoldo Marechal que con Immanuel Kant. Tiene más que ver con lo criollo que con las Naciones Unidas. No tiene nada que ver. Entonces, en esto es para nosotros, en el modelo argentino, encontrar ese continente de unidad. Ese continente de unidad tiene que ir desarrollando el proyecto nacional. Para mí dijiste gobierno, Estado y organizaciones libres. El Estado, ¿por qué es descentralizado? Porque al tener un gobierno que sí es centralizado, el Estado
en un territorio tan extenso como el argentino, necesita que las cosas funcionen sin que esté la conducción de gobierno presente. Entonces tiene que andar. Y el Estado tiene sus órganos, sus aparatos, que no tienen un espíritu, sino tienen un mando y un comando. Esto se hace, Tiene se el mando hace y así, tiene claro. el comando. El comando son las tiras, es el Sí, orden sí, sí, militar. sí, sí. Y el mando se tiene o no se tiene. Se es conductor sí, o no se es conductor. Se conduce o no se conduce. Se tiene capacidad de persuasión sobre los hombres o no. Al hombre no se lo puede obligar. Y además tampoco es cuestión de andar dictando, sino es más bien preguntar en la comunidad. Che, acá qué se necesita y qué pasa. Bueno, y ahí es donde Y entra. ahí es donde el conductor, ¿qué hace? El conductor facilita desde la autoridad, desde el poder que tiene en el Estado, el conductor facilita que eso se realice. Facilita los medios. Manda el presupuesto, manda los camiones. ¿Qué hace falta acá? Consigue lo necesario para que la comunidad pueda realizar la obra por sí misma. Entonces, el pueblo libremente organizado no es pueblo y no es libre si no está organizado. Y esas son las organizaciones naturales. Desde el gremio a la junta vecinal, desde el club a la sociedad de fomento o cualquier tipo de asociaciones profesionales, lo que sea. Esa es la democracia comunitaria argentina, que es lo que tenemos que alcanzar. Tenemos que lograr constituir un gobierno comunitario. Pero no es un gobierno que está diluido el poder entre las Infinitas organizaciones libres. Está centralizado en la conducción de gobierno que se elige por el voto, pero que las organizaciones libres, con esta ley que Sí. ya está redactada y en algún momento presentaremos, hay que quitarle a la partidocracia demoliberal el monopolio de la elección de autoridades, para que las organizaciones libres con su propio padrón puedan presentarse a elecciones con sus propios candidatos. La CGT tiene padrón propio, los gremios tienen un padrón real. Los padrones de los partidos políticos, ¿qué tienen adentro? Los sellos de goma de los partidos políticos del mercado de candidaturas. No, eso se vende, se ¿Qué tienen? compra. Ah, bueno, se vende y se compra. ¿Y qué? La justicia electoral no lo sabe. El juez Ramos Padilla, ¿sabe esto o no lo sabe? Ah, bueno, yo no sé, no lo conozco. Capaz que no sabe. Capaz que mira el programa y sabe. Entonces, lo que hay que ver es que hay algo real y profundo que son las organizaciones libres del pueblo, donde hay elecciones, donde hay padrón, donde hay afiliados reales, y eso está acotado meramente a la rama de actividad. Ahora, ¿qué pasa si desde la rama de actividad Se expande. tiene la posibilidad de tener representantes propios y tener una conversación nacional en lo político de otra magnitud? Eso, en el modelo argentino, está contorneado ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desde el streaming barrial, ¿está bien dicho? Sí. O la radio. Pero lo mismo, Lo que sea. La radio, Sí, lo que sea. la radio comunitaria. Sí. O el streaming comunitario. La sociedad del momento. El club. La salita. Porque en la salita no está solamente los médicos. En la salita se hace de todo en el barrio. El lugar de reunión, de encuentro. Hasta cumpleaños se celebra. Casamiento. ¿O no? Sí, ¿verdad? Es el salón de uso múltiple del barrio. Entonces en esto nosotros tenemos que lograr reunir en el modelo argentino. Todos tenemos que trabajar para el modelo argentino. Porque en el modelo argentino el acuerdo general está en que en la última misión que General Perón nos encomendó, en que ahí hay un contorno nacional bien definido, con el cual mayormente estamos de acuerdo. Es como el Martín Fierro. No todos lo leyeron, pero todos lo saben. conocen, porque se conocen a sí mismos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que lograr esa unidad. La unidad no es la unidad partidocrática cuando el PJ dé internas. Hay que cortarla con ese pensamiento, porque es un pensamiento neurótico. Es un pensamiento que alcanza conclusiones desde la neurosis. Y desde la neurosis, ¿qué se puede obtener? ¿Qué se puede obtener? Entonces hay que cortarla con eso. Hay que armar el modelo argentino. La herramienta electoral puede ser cualquiera. Perón usó el Partido Laborista, usó el otro partido que se llamaba Unión Popular Federal. ¿Qué carajo importa todo eso? ¿Sabe los sellos que usó Perón para poder presentarse? No tiene importancia eso. Lo que tiene importancia es el modelo argentino, porque ese es el continente de unidad. Porque ahí se arma el proyecto nacional. Y el proyecto nacional se vuelve un juramento.
Entonces, si después las tensiones por los lugares de la lista, que siempre van a existir, es un problema de las tensiones de los lugares de la lista, lo que está juramentado es el proyecto nacional. Al día de hoy, lo único que existe son las roscas de las listas y no el proyecto. Entonces, ¿qué es? Impunidad total. Entonces, pasa a ser el centro, los lugares de la lista, ¿por qué? Y porque todo está concentrado en la figura de la lista, en la persona que ocupa el lugar, en el presidente, en el ministro, en el diputado, el senador, el intendente. Ahora, en el proyecto nacional, el juramento en el proyecto nacional, cuando después hay que elegir los lugares a ocupar en la función de gobierno, y el tipo ya no es un libre pensador y un alma Loca y divagante. Tiene que estar ajustado no solamente a una doctrina, está ajustado a un proyecto de realización, porque tampoco nos vamos a comer el verso nosotros, ya nos comimos unos cuantos versos a lo largo de este último medio siglo, de que, no, quédate tranquilo que son los compañeros doctrinarios, entran ellos, quédate tranquilo que está todo asegurado. No está todo asegurado con los compañeros doctrinarios. Tiene que esto estar ajustado al proyecto, y el proyecto tiene que estar enunciado, puesto por escrito, y tiene que ser predicado. Hay que decirlo con el pico para bancarlo después con el cuero. Entonces tiene que ser explícito, tiene que estar por escrito, tiene que estar puesto, tiene que estar comunicado, tiene que ser predicado, porque para que el proyecto nacional alcance la envergadura que necesita, si no es a través de los predicadores, no va a poder ser. Hay que alcanzar las 4 fases de esta revolución nacional. La primera es la preparación filosófica y doctrinaria de 100.000 predicadores. Este es el trabajo principal. Y la preparación filosófica y doctrinaria de 100.000 predicadores se da en el continente del modelo argentino. Ya no estamos a la intemperie, ya no estamos en tierra baldía, ya no somos más los emboscados. Salimos de la emboscadura. Salimos de la emboscadura porque encontramos en el modelo argentino un continente donde volver a recrear la polis de los argentinos que hemos perdido en este mundo tribal en el cual vivimos. Y luego de eso viene naturalmente la toma del poder, porque con 100.000 predicadores hay conducción del pueblo argentino. Después vendrá la etapa dogmática, que es de realizaciones del proyecto nacional. Y finalmente la etapa institucional, donde se reforme la ley, la Constitución Nacional, y podamos extirpar el veneno del derecho positivo y volver a instaurar con una ley de almirantazgo iberoamericana el derecho natural de los criollos. Muchas gracias por haber venido, Martín. No, gracias a vos. Espectacular. Y a todos los muchachos. Sí, no, en realidad teníamos por un rato más, pero hay un olor a pizza, están haciendo pizza, están horneando pizza, están los compañeros ahí atrás esperando, así que ya vamos a comer. Pero posta, muchas gracias por haber venido y espero que se repita. Por supuesto, cuando gusten. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de Ciudad de la Tour. Chao.